Ya. Ahora corresponde que veamos el proceso de trabajo. Bien, eh, quiero señalarles en primer lugar que el primer texto de Martha Harnecker, o podríamos decir el primer capítulo de Martha Harnecker, tiene que ver básicamente sobre la producción. La autora nos habla acerca de en qué consiste el proceso de producción. Y en concreto se refiere a los componentes básicos del proceso de trabajo. Para ello es importante hacer una distinción entre lo que vamos a entender por proceso de producción. ¿Dónde está mi señalador? Aquí está. Para ello es importante reconocer qué es el proceso de producción y diferenciarlo del proceso de trabajo. En primer lugar, vamos a señalar que el proceso de producción se entiende por proceso de producción al proceso de trabajo que se da bajo determinadas relaciones de producción. Entonces, volvemos a este esquema anterior, donde las relaciones sociales de producción definen la forma en cómo los individuos se van a organizar para producir, la forma en cómo van a distribuir la propiedad de los medios de producción. Pero esto entendido así en forma muy estática, ¿no? En fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, pero aquí en la base de la sociedad, en el nivel de la infraestructura, es donde se va a producir el fenómeno del proceso de producción. Es decir, la dinámica, el movimiento de la estructura económica, la vitalidad de la estructura económica va a traducirse en lo que vamos a llamar el proceso de producción. El proceso de producción incluye todos los procesos de trabajo que se dan bajo determinadas relaciones de producción. O sea, fíjense cómo proceso de producción es un concepto complejo, es un término complejo que incluye a otros conceptos que tienen cierto grado de complejidad. En este caso, al concepto de proceso de trabajo y al concepto de relaciones de producción. Entonces, mañana vamos a ver las relaciones de producción. Hoy vamos a ver en qué consiste el proceso de trabajo. Y básicamente la definición de lo que es el proceso de trabajo está planteado de la siguiente manera. Se entiende por proceso de trabajo a todo proceso de transformación de un objeto determinado, ya sea este natural o trabajado, en un producto determinado. Transformación efectuada por una actividad humana utilizando instrumentos de trabajo determinado. De igual forma, en el concepto de proceso de trabajo hay un conjunto de conceptos, de categorías. Primero, la categoría de transformación, la categoría de objeto de trabajo u objeto, la categoría de producto, la categoría de actividad humana y la categoría de instrumentos de trabajo. O sea, son varios conceptos, fíjense, los componentes o elementos del proceso de trabajo son varios componentes que interrelacionados entre sí van a dar como resultado la producción de mercancías, la producción de bienes. Entonces vamos a resumir aquí esquemáticamente esta definición. Tenemos un objeto sobre el cual se trabaja, estamos hablando de cualquier producción, puede ser de producción de vehículos, producción de autos, de vehículos, producción de alimentos, producción de muebles, producción de ropa, producción de lo que sea, de cualquier objeto, de cualquier mercancía, hasta de un celular. Entonces tenemos inicialmente el objeto que sufre una transformación. Por decirle, si queremos hacer una mesa, vamos a comprar madera. Esa madera es el objeto de trabajo. Y esa madera, a través de la actividad humana, a través de esta actividad humana y el uso de instrumentos de trabajo, van a sufrir una transformación.
Entonces la madera se va a convertir en una mesa. Y por lo tanto esa mesa ya no va a ser un objeto después de un proceso de trabajo incorporado, sino que se va a convertir en un producto. Este producto va a tener una doble cualidad. Por un lado, va a ser un valor de uso y por otro lado va a poseer un valor que Marx va a denominar a este valor, valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso de un producto, de un bien o de una mercancía? Es la capacidad de disfrute, de satisfacción de una necesidad que tiene un producto para determinada persona. Por decirles, si yo me quiero comprar un vehículo, es porque ese vehículo tiene un valor de uso. ¿Cuál es ese valor de uso? Que me transporte, que me lleve cómodamente a mi trabajo, que me permita movilizarme y desplazarme con total libertad. Entonces, yo cuando realizo el uso, estoy valorando el uso del producto, ¿no? Estoy dándole su respectivo valor de uso. De una mesa, ¿cuál es su valor de uso? Poner encima tu computadora, tus libros, tus textos, etcétera, etcétera. De un libro, de una engrampadora, de un celular, de un lapicero, de una impresora, de un estante. Todos son valores de uso. Inclusive Marx dice, hasta el aire es un valor de uso. Satisface nuestra necesidad de respirar. Pero ¿cuál es la diferencia entre el aire y una mesa? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre el aire y una mesa en tanto valor de uso? En que el aire es necesario Y la mesa no. y la mesa, bueno, o sea, ¿cómo se dice? ¿Indispensable? Ah, el aire, el aire es indispensable y la mesa es indispensable. Algo así. No sé si está bien, pero voy por ahí. O sea, que el aire si no lo tienes, pues te mueres, obviamente. Y la mesa, pues si la tienes o no, da igual. Ya, pero supondremos que estamos hablando del aire y un respirador. ¿Cuál es la diferencia? Sin aire te mueres y sin respirador también te mueres. ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen valor de uso, efectivamente tienen valor de uso. Uno es tangible y el otro no es tangible. ¿Cómo no va a ser tangible el aire? ¿Cuál es la diferencia, pues? Pero está ahí a la vista de ustedes, en el esquema está la diferencia. Ya pues, chicas, ¿cuál es la diferencia? Que el respirador es un producto. O sea, es, a ver, o sea, que el aire, el El aire, respirador pues, es producto transformado o algo así. ¿Ya? O sea, la diferencia está en que el aire es un producto ya dado naturalmente y el respirador es un producto que ha sufrido una transformación por medio de la actividad humana. Entonces, el aire es valor de uso, pero no es valor de cambio, porque tú no compras aire, ¿no? Tú no dices, ay, voy a comprar hoy no sé cuántos metros de aire, de cúbicos necesito de aire, ¿no? Entonces no te compras, el aire está ahí, es gratis. Entonces es un valor de uso, aunque no un valor de cambio. En cambio, la mesa es un producto transformado. ¿Es un valor de uso? Sí, es un valor de uso, pero además tiene una segunda cualidad, es valor de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mercado tiene un precio, tiene un valor que en el mercado le otorga un precio a la mesa.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mesa tiene incorporada actividad humana. La mesa tiene incorporada trabajo, desgaste de energía, de músculos, de nervios, tiene incorporado todo eso. Y eso es lo que hace que tenga un valor en el mercado. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende por qué tienen valor de uso y valor de cambio todos aquellos productos que han sufrido una transformación? Sí, Lice. Porque ha habido una transformación a raíz de una actividad humana, de un trabajo humano. Por eso dice la definición que el proceso de trabajo es todo proceso de transformación de un objeto determinado, ya sea este un objeto natural o trabajado, o sea, puede ser una tronca de árbol o puede ser ya una madera, pero esta madera o este tronco son transformados en un producto determinado. Y esta transformación es efectuada por una actividad humana utilizando instrumentos de trabajo determinados. ¿Cuál es la diferencia entre la actividad humana con instrumentos de trabajo rudimentario y la actividad humana con instrumentos de trabajo ya mecanizados? La diferencia es muy grande. Según Marx, el cambio, la evolución, el desarrollo de los instrumentos de trabajo es lo que explica en cierta forma, las diferentes relaciones sociales de producción. Por decirles, cuando no hay muchos instrumentos de trabajo, entonces vamos a necesitar más mano de obra para poder trabajar. Nos imaginen, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Egipto. ¿Tenían grúas hidráulicas los egipcios? No. No tenían, pues no ve. Entonces no podían mover, tenían volquetas para mover esos bloques de esos bloques enormes de piedra, no tenían. Entonces los egipcios, ¿qué necesitaron? Inmensas cantidades de fuerza de trabajo. ¿Por qué razón? Porque los instrumentos de trabajo no estaban desarrollados. Entonces, eso justificaba las relaciones esclavistas en la sociedad. En la sociedad feudal, el principal medio de producción era la tierra. Entonces, se necesitaba ahí grandes cantidades de fuerza de trabajo. Sí, se requería grandes cantidades de fuerza de trabajo campesina. Y los instrumentos de trabajo eran básicamente rudimentarios. Cuando surge la actividad industrial, los instrumentos de trabajo ya son diferentes, ya son mecanizados, ya está la máquina trabajando junto con el trabajador. Entonces, ahí se produce la industrialización. ¿Por qué se produce la industrialización? Por la mecanización de los procesos productivos, ¿no? Por el surgimiento del motor a vapor, etcétera, etcétera. Entonces, eso acelera el proceso de producción. Por eso es importante observar que la transformación del objeto de trabajo es resultado de una actividad humana que emplea un determinado instrumento de trabajo. Esto es importante destacar porque al principio del desarrollo de las primeras formas económicas capitalistas, por ejemplo, en la producción artesanal, la actividad humana es predominante en la producción de bienes y servicios, de bienes y mercancías. Por decirles, un tallador, un hacedor
guitarras, de charangos, que producen en forma artesanal. En ese caso, el trabajador tiene cierto dominio de los instrumentos de trabajo, es decir, el trabajador controla los instrumentos de trabajo y el producto depende de la habilidad y del talento del trabajador. Y además que el trabajador controla la totalidad y la globalidad del proceso de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, hace la guitarra de principio a fin. A eso se refiere la producción artesanal. En la producción capitalista ya no sucede aquello. En la producción capitalista, el obrero solamente participa de una parte del proceso productivo. ¿Han visto la película de Chaplin que les he pedido que observen? Chaplin solamente realiza una sola actividad monótona durante toda su permanencia en la fábrica. Ni siquiera rota de puesto, ¿no? Se encarga únicamente de una actividad repetitiva que termina por estresarlo, que termina por volverlo loco, ¿no? Y la película de Chaplin es ilustrativa porque nos muestra cómo puede el trabajo llegar a ser tan embrutecedor y deshumanizante, a tal extremo de que Charles Chaplin se convierte en una especie de apéndice de la máquina, una pieza más de la máquina, una prolongación biológica de la máquina. Y toda su humanidad está reducida a hacer una actividad repetitiva durante toda una jornada de trabajo. Y una actividad que lo deja completamente agotado. Entonces, fíjense ustedes que en la producción capitalista ya no es la actividad humana la que domina a los instrumentos de trabajo, sino al contrario, los instrumentos de trabajo imponen su ritmo y le dominan al trabajador. A través de los instrumentos de trabajo se succiona el trabajo humano para incorporárselo al producto. Entonces, cuando ustedes vean una mesa, una silla, un auto, todas esas mercancías tienen condensadas en sí mismo trabajo humano. Y ese trabajo humano es lo que le da valor, lo que le otorga valor. Y es importante observar con detalle el proceso de trabajo, porque es el proceso de trabajo donde se da la explotación. Marx dice de manera metafórica que la actividad humana o la fuerza de trabajo es capital variable. ¿Por qué es capital variable? Porque cuesta o genera más valor del que cuesta. Y la maquinaria, los instrumentos de trabajo son capital constante. Es una especie de capital muerto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice Marx, la maquinaria le succiona la vida al trabajador, le succiona la vida a la fuerza de trabajo para incorporársela al producto. O sea, es una metáfora poderosísima, ¿no? Porque obviamente, si ustedes ven la película es brillante, la de Charles Chaplin, porque al principio nos muestra cómo el trabajo lo está embruteciendo a Charles Chaplin, lo está volviendo un individuo que sale ya completamente de la realidad, pero que había sido un individuo con mucho potencial artístico y mucho talento. O sea, un individuo con tanto talento, pero que debido al trabajo, su talento se encuentra mutilado, se encuentra reducido, amarrado. Entonces,
muchos obreros podrían ser también geniales artistas, podrían ser geniales inventores, científicos, pero no pueden porque el trabajo les ata, el trabajo les oprime. ¿Se dan cuenta? Entonces, el trabajo está diseñado para que ellos no puedan desarrollar sus talentos y sus potencialidades. Supongan que sucede lo que les he dicho en la anterior clase, de que toda la humanidad produce para sus medios de subsistencia porque ya existen las condiciones para satisfacer todas las necesidades humanas, según un premio Nobel de Economía, y además ya no es necesario trabajar 8 horas. Más que suficiente es trabajar entre 2 a 4 horas. Cada persona tendría que trabajar entre 2 a 4 horas para poder garantizar la producción de los medios de subsistencia y además para poder garantizar también empleo para todos. Fíjense, imagínense que trabajáramos solamente 4 horas para satisfacer nuestras necesidades y todas las restantes horas las podríamos dedicar a la ciencia, a la investigación, el arte, la música, la literatura, la inventiva. Entonces la humanidad podría dar un salto impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ata? Las relaciones capitalistas de producción. Esos grandes medios que podrían producir todo lo que requiere la humanidad para existir sin ataduras, están en pocas manos. Y entonces ellos son más bien los que tienen extraordinarias ventajas, ¿no? Como Elon Musk, ¿no? Que puede mandar cohetes al espacio para colonizar el espacio. Entonces, y pueden vivir en mansiones, pueden tener aviones privados, pueden tener sus propios edificios, helicópteros, porque esos capitales extraordinarios están forjados de el trabajo de sus trabajadores, de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Entonces, Marx dice que la explotación se da en el proceso de trabajo precisamente porque esta fuerza de trabajo que se transfiere a los productos genera más valor del que cuesta.